Buenas tardes a los miembros de este jurado. Mi nombre es Alejandra y hoy tengo el honor de presentarles mi investigación titulada Aspectos visuales de la composición fotoperiodística. Claramente tenemos el propósito de que este trabajo es un análisis cómo la estructura visual y la técnica y la intencionalidad que tiene o posee el fotógrafo se pueda procesar o conjugar para transformar un instante cotidiano en un documento histórico y social con un profundo impacto narrativo. Comencemos. Para abordar este análisis hemos estructurado la presentación en 4 ejes fundamentales que nos van a guiar, como por ejemplo el discurso visual, que es el primer lugar que evaluaremos la composición en sí en el reportaje de calle. En el segundo tenemos el dominio de cómo podemos sacarle provecho a esta forma de mostrar una historia, que es la fotografía conceptual y la metáfora. Tercero, la intencionalidad detrás del discurso, detrás de ese mensaje que queremos transmitir mediante esa imagen, de una forma periodístico y gráfico. Y finalmente vamos a cerrar con las implicaciones éticas y responsabilidad del mensaje visual con nuestra sociedad. Tenemos que entender que el fotoperiodismo no es solo registrar la historia, es darle de alguna forma un movimiento, una figura, una dimensión humana y una urgencia de que las palabras escritas pueden de alguna forma más visual, más llamativa, llamar a la atención a la gente. Tenemos que iniciar que con esta primicia fundamental, el fotoperiodismo va mucho más de congelar un hecho o tomar una imagen. Como se destaca en la lámina, el fotoperiodismo no solo registra una historia, sino que le da un rostro, una dimensión humana y una urgencia donde el texto a veces no nos aporta mucho. O sea, no nos aporta mediante solo la escritura. Claramente la imagen habla más, actúa como un puente empático inmediato entre una realidad o una perspectiva, una percepción de un acontecimiento o un hecho. Y de alguna forma le da una sensibilidad o un sentimiento al espectador que ve esa imagen. Ahora vamos a hablar sobre la composición fotográfica en el reportaje de calle. Entrando a esta materia técnica, claramente la captura en el reportaje de calle exige un dominio de las reglas sintácticas del espacio bidimensional o de la composición de una imagen. Primero aplicamos la regla de los 3/3 para dinamizar la lectura visual, ubicando rostro, acciones clave en la intersección de fuerza, y en el segundo aprovechamos las líneas guía y puntos de fuga del entorno humano para dirigir de una forma fluida la mirada del espectador hacia el foco de la noticia. Y finalmente, el fotoperiodista debe decidir de forma inmediata entre un plano general que priorice el contexto social o un plano de detalle. Claramente él va a tomar la decisión de qué tipo plano quiere utilizar para mostrar un nicho. Claramente es indispensable para capturar la carga dramática o psicológica del momento utilizar una buena composición o un buen plano. En el, en el siguiente nivel tenemos ya como la capacidad o esa forma tan sencilla de cómo dominar la fotografía conceptual.
El siguiente nivel de lenguaje visual es claramente la fotografía conceptual, que consiste en traducir ideas abstractas que podemos tener para mostrar hechos visuales tangibles que lo podemos ver, que lo podemos tocar. Aquí es donde interviene la metáfora visual para representar conceptos complejos como la soledad, el poder, la esperanza a través de contrastes lumínicos o la juxtaposición de elementos. Claramente esto nos lleva directamente a la retórica de la imagen, el tránsito de la denotación, lo que aparece objetivamente en la foto, o a la connotación, que es el significado profundo o ideológico que interpreta el espectador. Todo eso confluye en el concepto de Henry Cartier-Bresson. El momento decisivo es ese instante exacto donde la forma, el fondo y el concepto se alinean perfectamente para narrar la realidad sin necesidad de subtítulos. Ahora, vamos a hablar sobre la intención, la realidad o esa necesidad que tiene el fotoperiodista para tomar una imagen y mostrarla al público, demostrarle al público. Detrás de cada disparo de la cámara existe una intencionalidad clara, una necesidad que responde a tres funciones esenciales del mensaje, del fotoperiodismo. La función claramente es informativa, documental, donde la fotografía se rige como un testigo objetivo o un testigo objetivo y veraz del acontecer histórico. Es cuando sabes que quieren contar una historia o un hecho o un suceso mediante una imagen. La función puede ser de denuncia social, cuyo fin es visibilizar una crisis humanitaria, o la famosa imagen del niño que ganó un premio Pulitzer, que fue muy aterradora porque se veía que el niño estaba desnutrido y había un buitre. Y claramente también se puede reflejar muchas crisis humanitarias o realidades marginales, como puede ser una fotografía de un barrio peligroso. ¿Para qué? Para poder mover a la agenda pública o al orden público para que puedan ayudar a la gente y genera un debate y una difusión estética y emotiva para crearle como una conciencia o una empatía al espectador, que busca conmover, conectar psicológicamente con el espectador, apelando a la empatía y sin demeritar la dignidad humana de los protagonistas. Claramente tiene una información informativa, que es contar lo que se está sucediendo o el hecho. La función de como un medio donde la gente pueda contar lo sucedido, y claramente la función estética emotiva es de mostrar un sentimiento. Podemos concluir que el compromiso ético del fotoperiodismo busca de manejar siempre la realidad visual. Se debe evitar una manipulación digital, esos encuadres tediosos o la alteración del contexto no sería ideal si queremos comentar un suceso para buscar empatía a los demás. Realmente tiene que tener un equilibrio crítico, lograr una armonía perfecta, un buen plano, una buena rigurosidad de técnica de luz, de composición, y claramente siempre nunca olvidar de la ética de mostrar una información o cuando aparecen personas. Y podemos concluir que la cámara no es solo una
herramienta técnica, es un instrumento de transformación social, memoria histórica y justicia democrática. Muchas gracias.